Vamos a introducir el concepto de energía. Gran parte de los conceptos en la física se inician dentro de la mecánica y después se usan dentro de otras áreas, excepto justamente este concepto de energía que fue introducido en la termodinámica y fue después aprovechado dentro de la mecánica. Por ello, el experimento que vamos a introducir para mostrar y explicar el concepto de energía proviene justamente de la termodinámica. Veamos, el concepto, la idea está reflejada en este pequeño experimento. Vamos a ver esto. Aquí tenemos un cilindro. Este cilindro es hueco y dentro de su interior tiene agua. Adosado o con la punta introducida dentro del cilindro está este termómetro que mide justamente la temperatura de dicha agua. Por otro lado, tenemos aquí un eje que va a dar aquí una manilla y yo puedo ir rotando, haciendo rotar este cilindro. ¿Ok? El cilindro está enrollado, se podría decir, por esta wincha de cobre que está bajo tensión, porque aquí tenemos un resorte y por el otro lado tenemos acá un peso que está jalando hacia abajo. Consecuencia, esta da, en este caso en particular, 4 vueltas. Aquí está la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Y a través de los pesos y resortes está adherida a la superficie con tensión. O sea que hay una fuerza perpendicular a la superficie actuando. Ahora, lo interesante es lo siguiente. Si yo empiezo a dar vuelta esta manilla, voy a hacer que se deslice el cilindro debajo de esta correa de cobre y haga roce. Y el roce genera calor. Y ese calor va a hacer que la temperatura del agua aumente. En consecuencia, yo puedo asociar las veces que yo doy vuelta a esta manilla con la temperatura que estoy logrando. Ahora, las vueltas de la manilla significan de que esta superficie recorre un camino, porque resulta que cada vez nosotros tenemos por cada vuelta un perímetro de 2pi r, que es r es el radio del cilindro, el radio exterior del cilindro. Y n es la cantidad de vueltas que yo tengo. ¿Okay? Así que la superficie en contacto es igual a el número de vueltas por el perímetro de una vuelta. O sea que yo tengo una vuelta, 2pi r. Después viene otra vuelta, 2pi r, etcétera, 4 veces. Así que yo tengo n en este caso igual a 4, 4 veces 2pi r. Ese es el largo del contacto que hay entre esta wincha y el cilindro. Así que si yo doy una vuelta, yo voy a hacer de que todos los puntos recorran un ciclo completo y yo voy a recorrer el camino completo del n2pi r. De modo de que ahora uno puede empezar a comparar qué pasa con la temperatura en función de, uno, el camino recorrido y dos, la fuerza con que yo estoy adheriendo esta wincha de cobre. Y uno se puede dar cuenta que si el camino aumenta, o sea, doy más vueltas con la perilla, voy a tener proporcionalmente un aumento en la temperatura. Por otro lado, si yo aumento el peso que cuelgo, o sea, estoy aumentando la fuerza, la duplico, por ejemplo, voy a dar también una vuelta ahora y voy a haber logrado también un aumento de la temperatura. O sea que la temperatura es proporcional al largo, al camino recorrido y a la fuerza de la misma forma, es proporcional a ambos. En consecuencia, la forma para expresarlo es que la energía que se asocia a esta temperatura es proporcional a la fuerza por el camino. Y de ahí viene la introducción de nuestra primera ley que estamos mirando, que es la energía, o en este caso lo que se denomina el trabajo, es igual a la fuerza por el camino. Aquí hay que hacer una pequeña diferencia que en la termodinámica tiene mucho sentido y es un tema que uno dentro de la termodinámica analiza en mayor detalle, es que yo tengo energías que puedo aprovechar como trabajo, que hacen que un cuerpo se desplace, y otras energías que no puedo aprovechar. ¿Okay? No vamos a entrar en más detalle. La parte de la energía que se puede aprovechar se denomina trabajo, porque hace justamente trabajo. Ahora, en este caso, en la mecánica, uno no diferencia porque no tiene demasiado sentido. De hecho, al final tiene solamente este tipo de energía que se asocia a poder hacer trabajo. La otra parte no aparece porque no es una parte integral de cómo la mecánica, o sea, parte de la base que ya tiene la energía. No ve cómo la energía se va a armar para poder ser realizada como trabajo. Así que nosotros aquí hablamos de trabajo, pero para la mecánica esto es directamente energía y no nos vamos a preocupar de la diferencia, vamos a considerarlo iguales. Ahora, esta relación inicial que la vimos del experimento, en que dijimos que la energía o el trabajo es igual a la fuerza por el camino, en realidad es una expresión un poco más general, que está expresada de esta forma de acá. ¿Por qué razón? Porque resulta que yo tengo que cuidarme de que no toda fuerza me va a contribuir.
Imaginémonos que la fuerza, en este caso, está directamente jalando del cuerpo para moverlo un camino delta S. Pero si yo en este minuto tuviera una componente de la fuerza que no aumenta camino, que es perpendicular al camino, no va a contribuir, no va a poder jalar el objeto en la dirección que lo quiero mover. En consecuencia, no voy a estar gastando energía para poder justamente hacer este camino. Por ello, la forma más general de escribirlo es que es la fuerza producto punto el camino. ¿Por qué? Porque si la fuerza fuera perpendicular al camino, en ese minuto el producto punto es nulo, es cero. O sea que la fuerza perpendicular al camino no contribuye a la energía, solamente aquella que es paralela al camino. Y el producto punto lo que hace es calcularnos la componente de la fuerza que es paralela y el resto lo desecha. En consecuencia, la forma más general es justamente fuerza por camino, pero puro aquella fuerza que es paralela al camino. Lo podemos expresar o dibujar de esta forma. Aquí tenemos el mismo camino, desde este punto P1 al punto P2, y ahora estoy dibujando en esta parte acá la fuerza, en qué dirección apunta la fuerza. Y ustedes se fijan en esta parte, la fuerza es paralela al camino, en cambio aquí es casi perpendicular, tiene una cierta componente, y acá nuevamente es paralelo y aquí nuevamente tiene un ángulo. En consecuencia, esta fuerza solamente va a realmente a contribuir al camino a energía que está siendo aprovechada. Es como quien dice la benzina del auto, porque esa es la energía al final, en esta parte que es totalmente paralelo. En esta parte que tiene un ángulo, solamente aquella componente que es a lo largo del camino, si ustedes se fijan, yo puedo tomar este vector y lo puedo descomponer en una componente que es normal y una componente que es a lo largo, y esa componente a lo largo es la que sí contribuye. O sea que aquí yo tengo los elementos del camino, los rojos, aquí tengo la fuerza y para calcular la energía yo tengo que hacer producto punto. O sea, aquí los dos coinciden, los puedo multiplicar directamente y acá me tengo que cuidar de solamente considerar aquella parte de la fuerza que es paralelo al camino. Por eso el producto punto. Y de esa forma lo puedo sumar de cuánta, entre comillas, benzina requiero para irme desde el punto P1 hasta el punto P2. Pero toda la fuerza que me está ayudando es aquella que hace que el motor haga que el auto avance, o sea, que vaya en la dirección del camino y no la que me está tirando hacia el lado del camino. ¿Okay? O sea, que si yo tengo una componente que me está haciendo fuerza para sacarme del camino, van a cuenta, eso no me contribuye para el viaje, en consecuencia no es parte de la energía que yo requiero para poder realizar este viaje. Ahora, esto ahora lo podemos expresar de una forma más general, porque resulta que yo aquí lo vi como una pequeña energía que yo requiero para, ups, perdón, esa no era la idea, era una pequeña energía que yo requiero para eh, recorrer este camino y para eso yo estoy aplicando esta cierta fuerza. Ahora, si yo quiero saber completo todo el camino que voy a recorrer, entonces tengo que ir sumando todos estos elementos. O sea, aquí yo lo puedo ver en el desarrollo, yo sumo ahora los distintos elementos y si lo tomo como elementos pequeñitos para que justamente el cambio de dirección no me afecte, entonces yo tengo que en ese límite la suma para caminos pequeñitos se expresa a través de la integral. O sea que la integral es la expresión sencillamente a lo largo de este camino, es la expresión de cómo yo sumo elementos. Entonces, cada vez que ustedes ven el concepto de una integral, no hay que asustarse para aquellos que no saben diferenciar e integrar, hay que entenderlo como que voy a sumar pequeños pedacitos de camino, por eso que es una integral con este C acá, que me indica que es el camino, a lo largo del camino yo voy a ir calculando. O sea, yo me muevo un par de metros, calculo cuánta energía requerí. Me muevo otro par de metros, calculo nuevamente la cantidad de energía. Y al final de esa suma, de esas contribuciones de cada uno de los elementos de camino, yo obtengo la energía total. Es como que yo mido la cantidad de benzina que estoy consumiendo para cada trecho pequeñito y en la suma al final voy a obtener el total que voy a consumir para un cierto viaje. Ahora, esto es extensible también a la parte de rotación. Si recordamos, tenemos que aquí la fuerza por el camino, el análogo sería que la fuerza, que es la que genera camino recorrer, el equivalente en la parte de rotación es el torque. Y para el camino, el equivalente es el ángulo. En consecuencia, yo en este minuto puedo, si yo multiplico esta ecuación por R y la divido por R, lo que yo estoy obteniendo es que el camino, si aquí tengo que es, o sea, si yo en este minuto, perdón, lo reemplazo por R ángulo, más fácil así. Si yo reemplazo este camino por el radio y el ángulo, y uso después este mismo R para la fuerza, yo puedo expresar el torque. En consecuencia, al final,
lo que estoy obteniendo es que la energía expresada como fuerza por camino va a ser igual a fuerza por el camino, ahora voy a suponer que está en paralelo, y ahora este acá lo expreso como R delta teta, y después el RF, o sea, fuerza por el radio, lo expreso como torque y obtengo justamente esta relación. Entonces, si nos vamos a rotación, esta expresión de acá se reemplaza por torque por ángulo recorrido. El torque yo tengo que aplicar para rotar un cuerpo. Y de la misma forma se puede generalizar como integral en que yo ahora el camino es el ángulo que voy a recorrer y voy a ir sumando los pequeños elementos de ángulo para al final multiplicado por el torque que me den la energía que yo requiero para realizar esa cantidad de rotación. O sea, uno rota por un grado, calcula con el torque cuánta es la energía que requiero y después tengo que sumar el próximo grado, etc. O sea que tanto para la traslación como para la rotación tenemos energías que se asocian al camino que yo voy a lograr con una fuerza y por ello en consecuencia es clave para lo que es el movimiento de los cuerpos.